Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Garis y este es un nuevo episodio, video de libros para atorrantes. Y en esta oportunidad vamos a referirnos, como siempre decimos aquí en estos videos, es una aproximación. Nosotros lo único que hacemos es aproximarnos al texto, al libro, ¿no? Para que vos lo conozcas y después hagas tus propias investigaciones, lecturas, análisis con mayor profundidad, ¿no? Bueno, en esta oportunidad sociología. Y dentro de la sociología, ¿no? La sociología de las religiones. La sociología ha tenido una enorme relevancia, me saco esto por el brillo, una enorme relevancia en los últimos años del siglo XX en América Latina, en Argentina también, por supuesto, eh, y no sé si ya después del en el siglo XXI, pero ha tenido su apogeo en la segunda mitad del siglo XX y finalizando el siglo XX, específicamente en los años 90, que es cuando muchos países latinoamericanos comenzaron a tomar conciencia, una preocupación sobre las problemáticas que se vivían sobre todo en las grandes urbes, ¿m? En las grandes urbes. Y a los fines de solucionar esas problemáticas, la que sea, ¿no? Delincuencia, narcotráfico, etcétera, eh, fenómenos también culturales como el religioso y sociales, que por supuesto han atendido, ¿no es cierto?, como demandas, ¿no es cierto?, sociales, al análisis de sociólogos al respecto y que brinden estos sus estudios científicos para encarar políticas de Estado ante esos fenómenos, pero también para que el público en general pueda tener información más acabada, mm, con mayores detalles, ¿eh? Sobre determinados asuntos. A lo largo del siglo XXI, los enfoques sociológicos han tenido otra derivación, yo diría, en los diálogos interdisciplinarios, donde el análisis sociológico se desdibujó un tanto con los aportes de otras ciencias sociales, de otras humanidades, en franca colaboración o diálogo interdisciplinario, cosa que le ocurrió también a la antropología, que aquí también vamos a hablar de eso, a la antropología, a la historia, a la etnografía, etcétera, a un conjunto de humanidades, ¿sí? Eh, a las ciencias políticas, ¿no? Entonces, muchos temas, a la geografía también, por supuesto, muchos temas que pertenecían concretamente a una disciplina, ahora son temas compartidos, ¿no? Por un abanico de ciencias sociales, ¿no? Por el abanico de las ciencias sociales, con métodos de investigación que se van prestando, entre comillas, ¿no? Entre distintas disciplinas, ¿eh? Bueno, la sociología, como todos sabemos, no, no, eso no está bien dicho, pero bueno, aquí se nos permite decirlo. Eh, Nace en el siglo XIX con Comte, Augusto Comte, ¿no? La física social, como la llamó, y tiene su desarrollo con Durkheim, Weber, Marx, eh, y en América, en el continente americano, en la Escuela de Chicago. Bueno, hay otros sociólogos relevantes, pero estos son los clásicos, ¿no? Y la sociología nace, ¿no? Con el interés que tiene el status quo, el poder constituido, por entender el nuevo mundo que se está formando con la revolución industrial, ¿no? Entre los siglos XVIII y XIX. Entender los fenómenos de masas, ¿no? Que van surgiendo, el mundo obrero, ¿no?
Y después la sociología ha tenido sus distintas vertientes, distintas escuelas. Hoy nos toca hablar de sociología argentina y del libro Vivir la Fe, de sociología de las religiones. Esta es una de las vertientes que la sociología ha tenido, las religiones, la sociología de las religiones. Vivir la Fe es un libro del sociólogo y antropólogo argentino Pablo Semán, ¿sí? El subtítulo del libro, subtítulo largo, que explica en buena parte de qué se trata el texto. Entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina. Bueno, repito, Vivir la Fe es el título, el subtítulo, entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina. Bueno, vamos a ver por parte esto. Pablo Semán se recibe en los 90, tiene en su tesis de sociólogo en los años 90 en la Argentina. Bueno, tiene después en Buenos Aires. Después se traslada a Brasil a continuar sus estudios, vuelve también en los 90 a la Argentina, ¿no? Y pasa al conurbano, a hacer sus investigaciones en el conurbano. Para los que no son de Argentina, cuando decimos conurbano nos referimos al cordón, ¿no?, que rodea a la ciudad de Buenos Aires, lo que hoy llamamos AMBA, ¿no? Y que popularmente se conoce como el Gran Buenos Aires, área metropolitana Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pertenece a la provincia de Buenos Aires y es un conglomerado urbano bastante importante, ¿no?, con ciudades cuyos intendentes tienen casi el poder o la potestad de un gobernador de provincia, pero todos, todos se deben al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me estaba quedando sin batería. Bueno, en el barrio Aurora de una de las ciudades, en La Matanza, Pablo Semán, del Gran Buenos Aires, hizo sus investigaciones acerca de la religiosidad. Me esperan un ratito que tengo miedo de quedarme sin batería. A ver. Bueno, ya está, solucionado el problema. Vamos a tener batería. Sí, creo que está todo bien. Bueno, no sé mucho de estas cosas. Bueno, entonces, los años 90 son los años que se caracterizaron por el neoliberalismo. Y dentro del neoliberalismo hay también un resurgir de las iglesias evangélicas, sobre todo del pentecostalismo o de las religiones no institucionalizadas, ¿sí? O esta pretensión de estar viviendo la fe en una religión que no tiene un grado de institucionalización como la Iglesia Católica, con sus estructuras, con su jerarquía, etcétera, ¿no? Donde hay intermediarios. Entonces se quiere vivir la fe de una forma libre, de una forma directa, ¿no?, entre la divinidad y el creyente, la divinidad, Dios y el fiel, ¿no? El trabajo es un trabajo de campo porque Semán se va al barrio Aurora, ¿no? Un barrio, es un cordón, personas que de escasos recursos económicos, ¿no?, trabajadores, y entonces se vive la fe con esperanza. ¿Dónde está la esperanza? Justamente en una época caracterizada por el individualismo, como fue esa década del 90, ¿no?
donde las privatizaciones, ¿no? El Estado ausente, entonces hay un resurgir de la religiosidad y de esta religiosidad vivida de forma personal, ¿no? Las tensiones que se van formando, que se van señalando entre el mundo católico y el mundo evangélico, sobre todo el mundo pentecostal, el pentecostalismo, y hay un neopentecostalismo, ¿no? Que es una religión, es una vertiente del protestantismo, ¿no? Surgida en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Bueno, eh, el pentecostalismo también señala que muchas iglesias evangélicas, muy fragmentadas, también tienen un alto grado de institucionalización, igual que los católicos, ¿no? Que serían como católicos sin papa, ¿eh? Sin obispos, cardenales, etcétera, sin el sacerdote como intermediario. Entonces, esta religiosidad se vive de una forma más libre, sin las ataduras de las estructuras y las jerarquías. Bueno, esto hasta cierto punto, porque donde hay cristianismo, sí o sí hay institucionalización, ¿no? Ya sea yo me quede solo, ¿no? Mi cuerpo, que es materia, ¿no? Es también una forma de institucionalización de la fe. Siempre hay en el texto bíblico referencias a la iglesia, al templo concreto, ¿no? De material, porque vivimos en un mundo de materia también. Entonces es como una alegoría, es como un deseo, una aspiración, es aspiracional, ¿no? Una práctica de la religiosidad sin la institucionalización. No se puede. Bueno, y hay tensión, eso genera tensión, pero la tensión no es solamente entre los católicos y los pentecostales, sino también entre el pentecostalismo, el catolicismo y la religiosidad popular, ¿no? Las creencias, por ejemplo, en el gauchito Gil, la difunta Correa, etc. Conurbano se forma con gente del interior, migrantes internos de provincia a provincia que se van buscando mejoras sociales, trabajos en Buenos Aires, ¿no? Y llevan sus creencias populares. El gauchito Gil, la difunta Correa, la Pachamama, bien del noroeste argentino, y también de países limítrofes, ¿eh? Entonces, el cura, el pastor, de la denominación que sea, les dice, no vayan a esos cultos populares, sin embargo, conviven. Hay un sincretismo religioso. Esto es una sincronización, ¿eh? Entre la creencia popular y el cristianismo, ¿no? Les dicen, no crean, no vayan a esos cultos, Gauchito Gil, difunta Correa, pero se practica de igual forma la religiosidad popular, a espaldas de la institución, a espaldas del cura y del pastor. Hay más tolerancia en algunos sectores, menos tolerancia en otros sectores, pero los cultos populares siguen viviéndose. ¿Por qué? Bueno, en buena parte por costumbre y en otra también porque es una forma de mantener las tradiciones. Y en un continente donde quizás la fe haya sido impuesta, la religiosidad popular es una forma de liberarse de algo que se cree ha sido impuesto, se vive como imposición. Pero al mismo tiempo convive con la fe impuesta. Es bastante interesante, ¿no? Esa convivencia en el fiel, ¿no? Y los distintos, insisto, grados de tolerancia que a veces los católicos tienen, que a veces los evangélicos tienen o no tienen, con esos cultos populares, ¿no? Sobre todo, e insisto en esto, en una década, la década del 90, donde el individualismo neoliberal, ¿no? Fue, porque el neoliberalismo es también otra creencia, ¿no? La creencia en el flujo del dinero y demás. Es otra forma de fe, como el comunismo o el socialismo lo fue otrora, ¿no? La religión entonces sigue más viva que nunca, ¿eh? Todas las ideologías han pasado y entonces este trabajo de campo con entrevistas es bastante interesante para ver cómo se vive la religiosidad popular
y cómo conviven las instituciones religiosas con ellas. Chao, hasta luego.